Analizar lo que viene sucediendo en este sector, un sector clave para la economía, que siguió creciendo incluso durante la época más dura de la pandemia, que siguió generando empleo formal también durante este año. Estamos ya conectados con Milton Bonges, él es exministro de Agricultura. Señor Bonges, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Omar. Eh, la idea, me gustaría empezar tratando de explicar cómo hemos llegado a esta situación donde evidentemente desde el Congreso de la República no se han podido poner de acuerdo sobre una nueva ley y tenemos a dos grupos que están totalmente en desacuerdo por diversos motivos, pero en desacuerdo con lo que se viene discutiendo en el Parlamento. Por un lado, los trabajadores que están bloqueando carreteras en el norte y en el sur, y por otro lado, los empresarios que tampoco están de acuerdo con los planteamientos del Parlamento. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, hemos llegado de una manera absolutamente irresponsable en forma y en fondo. Se aprovechó la debilidad institucional del país luego del último cambio de gobierno, cuando la policía todavía estaba muy golpeada, cuando los asusadores profesionales de siempre, aquellos que hacen de su vida una lucha contra la creación de riqueza, que cada vez que hay un sector en la economía que empieza a despegar, inmediatamente asusan para que ese sector fracase, convocaron, incentivaron a las revueltas salariales, algunas de ellas evidentemente con razón, pero aprovecharon de la necesidad de la gente para generar caos. Y acuérdate que durante varios días la policía ha estado inoperativa, con la moral bastante por los suelos, con un ejecutivo que no iba a reprimir las protestas, y entonces inmediatamente el Congreso toma el liderazgo. Aparecen un par de congresistas liderando las protestas con un discurso absolutamente inapropiado, carente de cualquier lógica económica, y luego todos los partidos, como siempre, en fila india, todos aprueban lo que alguien les pone al frente, y llegamos a donde estamos. Y ese Estamos en punto, el ¿no? peor escenario. Se llegó finalmente a derogar una norma que podemos discutir si ya era el momento de introducir modificaciones o no, pero se derogó una norma, no se puso o no se implementó, no se aprobó otra de manera inmediata. Se dijo que iban a tomar 15 días, no hay acuerdos en este momento. ¿Cuál es la situación o bajo qué norma se rige en este momento el sector agroindustrial y sobre qué norma se rigen los trabajadores de la agroindustria? Mira, en este momento los que tienen contratos vigentes no hay problema porque se hicieron con el marco legal anterior. El problema está cuando las empresas que en este minuto necesiten contratar mano de obra adicional, lo van a tener que hacer bajo el régimen general, probablemente en un esquema en el que no puedan ser contratados, porque va a ser un régimen más bien de trabajador permanente, o tendrá que simplemente trabajar de manera informal o no trabajar. Eso es lo que va a pasar. Claramente no con las ideas y con los costos y con las condiciones que se están discutiendo en este minuto en el Congreso. Se hace inviable la producción agrícola moderna para la mayoría de empresas, y quedarán pues solamente algunas cuantas que puedan asumir esos incrementos de costos en sus estructuras. Ahora, el planteamiento del Congreso de la República era establecer un mínimo de 58 soles, cosa que no tuvo y no llegó nuevamente a la votación necesaria o requerida. Sin embargo, cuando se consultó esto a los empresarios, ellos decían, como usted señala, de que era totalmente inviable, que esto significaría elevar sus costos en un 60% y generaría el despido inmediato de cerca de 200.000 trabajadores del agro. ¿Es tanto así como lo están planteando también los empresarios?
Claro, es que lo que no entendieron los congresistas, sobre todo los que asusan este tipo de revueltas, es que uno hace empresa, uno hace un emprendimiento para poder tener algún nivel de utilidad. Yo no hago empresa para que los costos sean más grandes de los ingresos que genera mi empresa. Entonces, lo que no estudiaron, lo que no reflexionaron es, a ver, tomar 5, 6, 10 empresas, ver su estructura de costos por hectárea y ver si lo que ellos imaginaban que se puede hacer, podía hacerse. En la medida, es como, no sé, a mí también me gustaría que el Congreso saque una ley y que me triplique el sueldo a mí, sería fantástico, que me lo aumente 40%. Obviamente la empresa no va a poder pagármelo y simplemente me dirá, mira, o sigues en las condiciones o simplemente esta relación se termina. Es una falta de reflexión económica antes de tomar decisiones y ahora estamos lamentando las consecuencias. Ahora, pero la protesta que vemos tanto en el sur como en el norte nace evidentemente de un nivel de insatisfacción de parte de los trabajadores de la agroindustria. No sé si la ley tenga responsabilidad en eso, pero sí ha habido denuncias y casos de explotación, de uso de service para contratar, les pagan menos del mínimo, los hacen trabajar más de las 8 horas. Es decir, si hay una situación de fastidio y de rabia dentro de los trabajadores. Sí, claro, claro, pero recuerda que el Perú es un país informal. Recuerda que en el Perú, en promedio, más de 2/3 partes del empleo es informal, no Sí. solamente en el sector agrícola, sino en todos los sectores. Hay que ir al sector textil, hay que ir al sector industrial, hay que ir al sector construcción. En todos lados hay informalidad. ¿Cómo se combate eso? ¿Con una ley que aumente los salarios o más bien mejorando la supervisión y paralelamente generando incentivos a las empresas para que las empresas puedan formalizar? Así es como se ha eliminado la informalidad en el mundo. Acá vamos a contrapelo, acá vamos a poner más rígidas las condiciones del empleo, legislando solamente para aquellos que están en planilla, pero no hacemos nada para el 80% de los agricultores, por ejemplo, que hoy día trabajan en la informalidad o en la subsistencia. De ellos no se ocupan los congresistas, se ocupan solamente de los que tienen el empleo formal, pensando que los van a mejorar, aumentando por decreto los salarios, y eso no es así. Así no funcionan las cosas en el mundo real. Ahora, digamos, la ley de promoción agraria derogada tenía dos grandes patas, si queremos ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? El aspecto laboral de que hemos conversado, pero también estaba el aspecto tributario. Y las empresas de este sector gozaban de un beneficio, pagaban la mitad de los impuestos que paga una empresa pues, en un marco general. Pagaban el 15% del impuesto a la renta, mientras las demás pagaban el 29,5%. Y uno se pone a pensar, después de más de 20 años, ¿no es momento de que empiecen a pagar igual que los otros? Seguro, seguro. Pero yo sí fui parte de esa discusión de la ley a fines de los 90. De hecho, yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Economía como asesor en justamente los temas agrícolas. Y la discusión en esa época era cómo hacemos para generar empresa formal en el sector agrícola. ¿Cómo evitamos que este crecimiento incipiente que se empieza a dar en el tema agroexportador crezca de una manera más sana, de una manera formal? Y es por eso que se dio un marco tributario ad hoc que estaba en consonancia con el artículo 88 de la Constitución, que decía que la agricultura era el único sector que debía tener un tratamiento preferente. Y por eso se creó ese 15%. Seguramente ya pasaron 20 años y seguramente habría que converger a la tasa general del impuesto a la renta,
pero estas cosas no se hacen por odio y por reacción de un día a otro. Claramente. Se tienen que poner unos plazos adecuados, como lo está mencionando el MEF, por ejemplo. Claro, hacerlo de manera progresiva, como planteaba Así el es, Ministerio de Economía. porque quebrar a las empresas, mira, no nos estamos dando cuenta, por ejemplo, con el sector avícola, que también está sujeto a esta ley, y claro, subir su estructura de costos significa que también vamos a aumentar su costo de producción y por lo tanto el precio del pollo. Probablemente el mercado no aguante un aumento del precio del pollo y probablemente cerremos esas pollerías o esas granjas para importar pollo de fuera. O sea, no han pensado en todos los efectos en cadena que se derivan de una decisión tan apresurada como la que tomaron. Perfecto, clarísimo, señor Milton Monges, exministro de Agricultura. Y muy buen dato el que da. ¿Qué va a pasar con los productores de pollo? Un insumo sumamente básico en la canasta familiar. Hay que hacerle seguimiento a eso porque eso sí puede tener un impacto directo en el bolsillo de los peruanos. Ojito, ojito. Una pausa, no se vayan, venimos con más.